es tarde, ven a Jesús, entrégale tu vida a Él, no tardes, ven. Trae tus cargas y tu dolor, tu corazón roto también, ven a Él, te dará su perdón. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Ponerla sobre Él, te cuidará. Si te cansas te cargará y junto a Él te llevará. Ven a Él, te dará de su amor. Ven y dale todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor, dilo a Jesús, que con amor perdonará tu mal. Siempre te estará esperando, con su sangre te compró, te ama Jesús, no tardes más, te esperará. Te puse el nombre, mío eres tú. Yo por ti daré naciones, yo soy Jesús. Ven y dame todos tus pecados, tus tristezas, tu dolor. Yo soy Jesús, que con amor perdonaré tu mal. Siempre te estaré esperando, con mi sangre te compré, fue por amor, no tardes más, te espero aquí, ven a mí, no tardes más, te espero aquí, ven a mí. Eterno Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí. Gracias, Dios Espíritu Santo, por formar a Cristo y darnos su justicia, Señor. Te pedimos de todo corazón que quites el pecado y tú que eres nuestro sumo sacerdote y nuestro intercesor, Señor, con tu sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y con el poder de tu Espíritu Santo, ayúdanos a nacer de nuevo. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, Señor. Cuando tú escribes tus santos mandamientos en nuestros corazones, tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Bendícenos y quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Puede comenzar, hermano Ítalo. Gracias, hermana. Que Dios bendiga a cada uno de los presentes. Disculpen la demora para comenzar. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hebreos, muy cerquita de donde la hermana leyó, en este caso en el capítulo 13 de Hebreos. Ahí en el capítulo 13, al final del libro de Hebreos, Pablo está presentando algo muy, muy interesante que tal vez hemos pasado por alto muchísimas veces, lo cual está relacionado con el pacto eterno. Dice aquí el versículo 20 y 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos a toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Es decir, la sangre del pacto eterno, entendemos que la sangre de Jesús es la que nos hace perfectos para toda buena obra, no menor a la perfección de la buena obra, no un intento de buena obra, no lo que podamos hacer, no lo que nazca en nuestro corazón, no buenas voluntades, sino que la perfección en toda buena obra para hacer la voluntad de Dios, haciendo Él, interesante, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Se fijan aquí cuando utiliza estas palabras en mayúscula, haciendo Él. ¿Quién está haciendo la obra perfecta en nosotros? Dios. Dios hace en nosotros la obra perfecta delante de Él nuevamente por Jesucristo. Ese Él está referido al Espíritu Santo. Y luego dice delante de Él nuevamente, está referido al Padre por Jesucristo. ¿Se acuerdan que la última vez que estuvimos estudiando el deseo de toda la gente, y ahí vimos que el Espíritu Santo glorifica a Cristo? El Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo no está preocupado de presentar quién es, sino que el Espíritu Santo lo que hace es tomar de Jesús y entregarlo. Uno como Jesús, otro consolador había venido para presentar. Era necesario que fuera Dios también. No podía ser uno menor a Dios, tenía que ser uno como Cristo que viniera a presentar a Jesús, a tomar de Jesús sus atributos, en este caso la sangre perfecta, sus méritos. La sangre perfecta significa, en otras palabras, porque a veces puede ser muy romántico, muy técnico incluso, o muy metafórico, decir, toma la sangre de Jesús, límpiate con su sangre. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Eso parece que es demasiado simbólico. En realidad, lo que significa la sangre de Jesús, en otras palabras, son los méritos de Cristo. Si eso todavía es muy simbólico, los méritos, si no entendemos qué significa méritos, vamos a algo todavía más fácil. Méritos o sangre de Cristo significa obediencia perfecta a la ley de Dios. Eso es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús son sus méritos es su obediencia perfecta a la ley de Dios. Por lo tanto, cuando estamos diciendo que el Señor nos limpie con su sangre y nos haga perfectos para toda buena obra, según su voluntad, lo que estamos diciendo es, Dios, danos tu obediencia perfecta. No queremos imitar tu obediencia, eso no se puede, lo vamos a ver ahora en este estudio, sino que lo que estamos pidiendo es, Dios, danos tu obediencia. ¿Y cómo se hace? A través de el Espíritu Santo, haciendo Él en vosotros, dice el versículo. El Espíritu Santo toma de Jesús y lo da. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que toma de Jesús esa obediencia perfecta y la entrega. Y ahora teniéndola, somos agradables delante de Él. ¿Delante de quién? Del Padre, el que está allí sentado en el trono, por Jesucristo. Es interesante hacer la distinción de cada uno de los roles. Es interesante a través de quién se hace y por quién se hace y para quién se hace. Se dan cuenta que no es para delante de Jesús, no, porque es por Jesús quien se hace las cosas. No es que se hace la transformación a través del Padre, no, se hace a través del Espíritu Santo. Así como cuando oramos, nosotros no oramos a Jesús. Señor Jesús, ayúdanos. No, la oración es al Padre, y se pide en el nombre de Jesús. No oramos al Espíritu Santo, se ora al Padre y se pide en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que extrae la oración, por eso no lo mencionamos en la oración. El Espíritu Santo es el que extrae la oración. Esto Elena White lo explica cuando ella habla acerca de Apocalipsis capítulo 8 y acerca del incensario y el incienso. El Espíritu Santo simboliza el humo del incienso,
la oración que ascendía y pasaba al otro lado del velo. El Espíritu Santo es la oración misma, la extracción de aquello que hay en el interior. Hace resonar las cuerdas del alma, dice Elena de White. Eso es lo que hace el Espíritu. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. El Espíritu Santo lo hace. Él nos lleva a Jesús y Jesús con su sangre lava, limpia esta oración, la llena de sangre, es decir, con sus méritos, y el Padre la recibe como una oración perfecta. ¿Se dan cuenta? Estas cosas nosotros nos cuesta poder asimilarlas en el orden perfecto y la simetría en que Dios las tiene, porque hemos sido educados, todos nosotros hemos sido educados, no estoy hablando de nuestro papá ni nuestra mamá, sino que básicamente el mundo en el cual vivimos está cargado con una conciencia e ideas las cuales nos apuntan y distorsionan la verdad. Y básicamente una de las ideas principales que el enemigo ha distorsionado es esta, en la cual nosotros debemos lograr esta transformación o debemos hacer las cosas por nosotros mismos, incluso tratándose de algo correcto, como por ejemplo, guarda mis mandamientos. Nosotros en nuestra conciencia decimos, ok, guardemos los mandamientos, obedezcamos a Dios porque escrito está, y lo intentamos. ¿Sabían que eso no es lo que Dios quiere? Porque en realidad la Escritura dice, la que acabamos de leer, el Señor, Él haga en vosotros lo que es agradable. En la sangre del pacto eterno nos transforma, nos hace perfectos, nos haga perfectos. Es decir, la sangre, Él nos transforma. Jesucristo, delante del Padre. Esto es lo que se debe producir. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo que está en armonía con esto, no Hebreos 10, sino que vamos a ver el versículo que está citando Pablo en Hebreos 10, que está en Jeremías 31. Jeremías 31 habla allí específicamente del nuevo pacto, 31 versículos 31, de hecho, 31 en adelante. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob. Como el pacto que hice con tus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, o en su mente, entendemos, y escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nosotros entendemos coloquialmente, o casi por, como yo lo digo, como por naturaleza, porque se nos ha educado de esta manera, que el pacto que aparece en la Biblia, o el pacto de forma general en cada una de las cosas de la vida, es un acuerdo entre dos partes. Generalmente dos iguales o por lo menos dos partes, en que se ponen de acuerdo y cada una hace una parte. En este caso, en el caso bíblico vamos a decir, bueno, Dios dice, vamos a guardar los mandamientos, aquí están mis mandamientos, eso es una parte del pacto, tú los guardas, la persona por otro lado dice, yo los obedezco, y Dios dice por otro lado, derramaré mi bendición sobre ti. Eso podría ser un pacto, ¿ok? Si en la vida formal, la vida normal, digamos fuera de lo bíblico, alguien podría ir a un banco, pedir un crédito, el banco le entrega el crédito a la persona y luego le entrega el dinero a la persona y la persona utiliza el dinero y luego el banco recibe de parte de vuelta, recibe los intereses que la persona debe pagar por haber usado ese dinero. Entonces hay un acuerdo de vuelta. Cada una de las partes hace una parte para beneficio propio, ¿ok? Y también para recibir algo de la otra parte. Eso es un pacto, un acuerdo entre dos, iguales o entre dos partes. Entonces, aquí en Jeremías 31, que es el versículo que se leyó en Hebreos 10, presenta algo distinto, que es lo mismo que leímos en Hebreos capítulo 13, donde Dios hace perfecto, donde Dios con su sangre, Él os haga perfectos, Él es el que transforma la mente y el corazón. Es decir, ahí hay un pacto donde se presentan ambas partes, pero una parte no espera de la otra nada.
porque es la parte superior la que ofrece el pacto, la que hace todo, absolutamente todo. Esto se le podría llamar pacto unilateral, es decir, el pacto está dado desde un lado de la vereda y el otro lado simplemente recibe. ¿Qué es lo que dice Jeremías 31:33? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién es el que hace el pacto? Dios. ¿Quién es el que da la bendición? Dios. ¿Quién hace la transformación? Dios. ¿Quién es el que coloca la ley en el corazón? Dios. ¿Qué hace el ser humano? Recibe. El ser humano cree en esa ley, recibe y la pone por obra porque ya está en el corazón, no porque Dios lo haya obligado o porque Dios haya puesto, haya pedido que el hombre ahora tienes que obedecer la ley porque te la he mostrado. No es así. ¿Se acuerdan ustedes que no vamos a leerlo, pero seguramente lo tenemos en la mente? En la antigüedad, cuando Dios llegó ahí la ley en el Sinaí, Dios presentó su ley a través de Moisés. ¿Y qué dijo el pueblo? Haremos todo lo que nos mandes, obedeceremos esta ley. 3 tiempos después, Moisés vuelve al monte, está allí otros 40 días, baja nuevamente, ¿y qué estaba haciendo el pueblo? Adorando a un ídolo. O sea, ni siquiera estaba así como haciendo, transgrediendo en algunas cosas, sino que literalmente se fueron a la idolatría así, pero a fondo. Entonces, se dan cuenta que la promesa humana para obedecer es absolutamente vana. Alguien podría decir, bueno, pero eso le pasó a los israelitas, conmigo no va a pasar, o con el pueblo del tiempo del fin, esto no va a pasar. Todavía no ha sucedido nada por el estilo. Todos y cada uno de nosotros hemos querido obedecer la ley de Dios y nos hemos presentado delante del Padre, ok, escrito está, es así como tiene que ser y así lo vamos a hacer. Es por eso que la reforma de la salud que mencionaba mi hermana en un principio es tan compleja para la mayoría de los cristianos, es tan rechazada por la mayoría de los cristianos, adventistas estoy hablando, cuando la reforma de la salud es parte, es esencia dentro del adventismo, nace prácticamente con el adventismo. Si en 1864 el adventismo se conformó como conferencia general o como una iglesia establecida, en 1864 también 1863 y 64 es cuando Elena después recibe la revelación de la reforma de la salud. Es decir, la iglesia adventista nace con la reforma de la salud, nace literalmente. Entonces parte de nosotros, el régimen alimenticio dice que es el brazo derecho. Entonces cuando la reforma de la salud nace y los primeros adventistas tenían que volcarse a la reforma de la salud, algunos lo hicieron, otros no. Y eso ha ocurrido hasta nuestros días, absolutamente. Y hoy día aquellos que guardan la reforma de la salud es una minoría, es minoría muy mínima. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque la reforma de la salud, nuevamente, así como guardar la ley de Dios, es un estatuto de parte de Dios. Él lo ha dado para su pueblo, pero el pueblo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros? Intentar hacerlo. Y como nuestros hábitos y nuestras concupiscencias y nuestra mente no está puesta en cambiar eso, porque está puesta en nuestra concupiscencia, justamente en la carne, nos es muy difícil y volvemos atrás. Incluso muchas personas han intentado hacer el cambio, pero vuelven atrás, porque lo han intentado justamente, porque han puesto su esfuerzo, su voluntad, es decir, han puesto lo que llamamos antiguo pacto, ese pacto que el pueblo hizo con Dios y se presentó como un igual delante de Dios. Dios dio su ley y el pueblo dijo, ok, nosotros obedeceremos. Aquí se nos presenta un nuevo pacto donde Dios presenta nuevamente su ley, pero no espera que el Dios diga obedeceremos, sino que ahora Dios dice, voy a escribir la ley en ustedes porque ustedes no pueden hacerla. Y de igual manera debiera ser la reforma de la salud. No esperar de que Dios se agrade porque lo intentemos, porque eso no ocurre, no está ocurriendo y no va a ocurrir tampoco, no va a ser así. Y de hecho los que lo han intentado con arrogancia se vuelven muy arrogantes, demasiado arrogantes, y machacan a los que no lo están haciendo. Entonces eso no debe ser así. Los que realmente reciban la naturalidad de la ley escrita en el corazón o la reforma de la salud escrita en el corazón, eso la viven con alegría y con gozo, es parte de su vida y así es como debe ser. De esta manera es como se debe producir el querer y el hacer. Dios escribir. Entonces, este es el nuevo pacto
en contraste con el antiguo pacto en palabras muy generales, por el tiempo que tenemos obviamente, para no describirlo. Pero vamos a ir a un capítulo de la Biblia donde sí hay ahí una descripción, la cual Pablo hace. Entonces, la mayoría describe no solamente en nuestra iglesia, sino que también en otras denominaciones, el pacto como dos dispensaciones de tiempo. Una dispensación que fue desde Moisés, desde el monte Sinaí, hasta la cruz. Ese es el antiguo pacto, y el nuevo pacto que iría desde la cruz hasta el fin del tiempo de la gracia. Ese sería el nuevo pacto. Esa es una forma de presentarlo. Incluso Satanás ha inducido a creer que el antiguo pacto pone fin a la ley de Dios. Esa es una forma también en la cual el mundo cristiano ha caído en un engaño. Pero la más terrible y la más trágica es pensar de que el antiguo pacto y el nuevo pacto son parte de un mismo sistema o, en otras palabras, dos formas en las cuales Dios ha salvado a su pueblo en diferentes dispensaciones. Eso no puede ser, porque Juan 14:6 nos dice claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, hay una sola forma de ser salvo. No hay dos formas, hay un solo camino, hay una sola manera en la cual Dios ha establecido desde un principio. Es decir, hay un solo pacto. Cuando se nos habla de dos pactos o dos formas, debemos entenderlo de otra manera, la cual vamos a presentar enseguida. Gálatas capítulo 4, versículo 21 en adelante. Pablo lo presenta de una manera muy perfecta, muy exacta para que lo podamos entender. Muy sencilla, y en el Espíritu de Dios lo vamos a entender. Dice, decidme los que querréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Entonces aquí Pablo comienza a retar de alguna manera, a amonestar a los de Gálatas porque estaban volteándose a vivir la vida que vivían los judíos en antaño, es decir, a intentar obedecer sacrificios y ofrendas y de toros manchados y de becerros delante de Dios y no entendiendo que ya estaban en el periodo de la gracia en la cual ellos tenían que recibir de parte de Dios más bien que intentar hacer algo por su propia salvación. Entonces les dice Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Esto es muy importante. Uno es de la sierva y otro es de la libre. Estos dos conceptos mantengámoslos aquí en la mente, porque esto es la base de lo que estamos hablando. La sierva y la libre. ¿Quién era el hijo de la sierva? La sierva era Agar. ¿Y quién era la libre? Sara, ¿cierto? La esposa Sara y la sierva con la cual él también tuvo su primer hijo, que es Agar. Sierva libre, ¿ok? Versículo 23 dice, pero el de la sierva Agar nació según la carne. Interesante, según la carne. Cuando Pablo habla de carne, generalmente lo está relacionando con el pecado, con las concupiscencias, con los malos hábitos, con los malos pensamientos, con la contaminación que hay en el corazón, en la mente, por la cual no podemos obedecer y por la cual nos cuesta mucho obedecer porque estamos contaminados con eso. Entonces, la obediencia, el intento por obedecer la ley con la cual fracasamos y fracasamos y fracasamos, es con el cual Abraham, en conveniencia con su esposa Sara y Agar, deciden, ok, no nos está funcionando el plan de Dios, ya tengo 100 años, mi esposa tiene 95, bueno, todavía no me ocurrió eso, pero estaban algunos años antes de eso, ya estamos demasiado viejos, entonces vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido, hagámoslo nosotros, intentémoslo hacer por nosotros mismos, parece que eso es lo que Dios nos está diciendo, y ellos se ponen de acuerdo y a través de la carne, de sus propias intenciones por obedecer a Dios, tienen a un hijo a través de la sierva. Más el libre, el hijo libre, que es Isaac, lo fue por la promesa, o en otras palabras, a través de la fe. Es decir, si el primer hijo de la sierva fue hecho a través de las obras, que eso es la carne, a través de las obras, el intento por obedecer, porque no es que Abraham lo haya hecho ni Sara lo han hecho con una intención de desobedecer a Dios, sino que más bien lo hicieron con un intento de querer obedecer, pero con su propio intento. Planificaron ellos, así como los israelitas, todo lo que nos mandes, eso haremos. Lo intentaron y fracasaron absolutamente. 40 días después, adoración a los ídolos. Abraham y Sara hicieron exactamente lo mismo. Ok, haremos lo que usted nos mande. No quisieron esperar más y obraron y tuvieron este hijo, el cual
es engendrado según la carne, según las obras, el intento de obedecer. Y por otro lado, la libre lo tiene según la promesa, es decir, por la fe. Esta vez llegó el Hijo por donde tenía que llegar, por la fe que es sin obras, a través de lo que Dios promete en el corazón. Dice el versículo 24, lo cual es una alegoría. Y aquí no está explicando Pablo que no está hablando de la historia de ellos, sino que más bien quiere hablar de algo más interesante todavía, que es una parábola, una alegoría, un símbolo. Dice, porque estas dos son los dos pactos. Esto es muy interesante. Por favor, pongamos aquí mucha atención. Estos son los dos pactos. El uno es del monte Sinaí. Monte Sinaí, recordamos la historia que dijimos en un principio, donde se entregaron las leyes de Dios y Dios dijo, esta es la ley de Dios, este es el todo del hombre. Y, como dijo Salomón, y las personas dijeron, obedeceremos. Esto es lo que está anunciando aquí. Agar simboliza al monte Sinaí, al intento del ser humano por querer obedecer, el cual engendra para servidumbre. Este es Agar. Es decir, el intento por obedecer engendra, ¿qué cosa? Servidumbre, servidumbre. Y ya vamos a volver a eso. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la hora Jerusalén, que está en servidumbre con sus hijos. Por lo tanto, Agar representa, en primer lugar, a la sierva, representa al hijo de las obras de la carne, representa la servidumbre, representa al antiguo pacto, representa al monte Sinaí, donde las personas dijeron obedeceremos a Dios y no pudieron, representa a la Jerusalén de la tierra. Eso es lo que representa. Son todos símbolos de la representación del antiguo pacto, de un intento por obedecer. Eso es lo que nos está diciendo a través de diferentes palabras, Pablo. Y luego dice el versículo 26, más la Jerusalén de arriba es la libre, la cual es madre de todos los hijos. Entonces Sara representa a la libre, Sara representa a la libre, a la Jerusalén de arriba y obviamente representa a un hijo nacido por la fe, a un hijo que no fue un intento de Sara. Sara tenía ya 95 años, Abraham tenía 100 años. De hecho, el versículo 27 dice, alégrate estéril, hablando de Sara, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que los que tienen marido. Los dolores de parto anuncian la venida de un hijo, lo anuncian. Entonces, esta mujer aparentemente, y tenemos que creer en la escritura, no tuvo esos dolores de parto por dos situaciones específicas, una humana y una espiritual. La humana es que hasta ahora tenía 95 años, dolores de parto a esa edad, podrían matar a esa mujer. Y en segundo lugar, por un tema simbólico, espiritual, ya que el dolor de parto anuncia lo que iba a venir. En este caso, este hijo llegó, no de repente, pero sí llegó y esto debía creerse por la fe un año antes. Esta mujer ya por la fe debía estar esperando específicamente a este hijo sin tanto anuncio, sin obras humanas, sino que a través de un milagro absoluto de parte de Dios, así como María en este caso también, un milagro absoluto, una virgen estéril, en este caso Sara. Entonces vamos al versículo 31, dice, así hermanos, o no somos hijos de la sierva, que era la sierva, el pacto antiguo, sino que de la libre, que es la libre, Sara, el nuevo pacto. No somos hijos del antiguo pacto. ¿Qué es lo que se nos está diciendo Dios aquí a través del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que nos revela estas cosas. ¿Qué es lo que se nos está diciendo Dios a través de su Espíritu? Nos está diciendo claramente que nosotros no debemos vivir conforme al antiguo pacto. ¿Qué sería el antiguo pacto? Y lo vamos a repetir las veces que sean necesarias. El antiguo pacto sería exactamente intentar obedecer la ley de Dios y sus mandamientos, incluso aunque se trate de la verdad más absoluta. Entonces, aunque se trate de lo correcto, escrito está, intentar hacerlo sería paganismo o sería una blasfemia, porque lo correcto es, lo leímos en Hebreos capítulo 13, en Isaías capítulo 31, lo correcto es recibir de Dios por el Espíritu Santo, el cual toma de Jesús la obediencia perfecta, que es su sangre, la sangre del pacto eterno, la toma, la coloca en el pecador
que ya está perdonado desde la cruz del Calvario, recibe ahora la limpieza y esa limpieza significa la perfección de carácter, recibe los atributos divinos y se presenta delante de él. ¿Quién es él? El Padre perfecto por Jesucristo, porque la sangre es de Jesús. Entonces, esa obediencia que es de Jesús, que es colocada en la persona a través del Espíritu, esta cadena entre estos tres seres divinos, que es perfecta, por la cual nosotros somos perfectos al final, y como dice el deseado de la gente, vindicamos el carácter de Dios con la transformación del ser humano, no por el intento del ser humano de querer obedecer, sino que por la fe, recibiendo por la promesa este pacto, pacto eterno o nuevo pacto, que es exactamente lo mismo. No vamos a ahondar en eso porque sencillamente los dos explican lo mismo, no pueden haber un tercer pacto, sino que más bien el pacto eterno es exactamente el mismo nuevo pacto. Alguien se podría estar preguntando, bueno, Dios hizo pactos con las personas en el pasado, Dios hizo pactos con ellos y de alguna manera Dios sí quiere que hagamos alguna cosa. Bueno, leamos un poquito qué es lo que Dios hizo en el pasado con algunos pactos. Podríamos recordar el pacto con Noé, el pacto con el mismo Abraham antes de salir de la tierra de Ur. Vamos a ver lo que dice Génesis 17, los versículos 2, 4 y el 7. Dice el versículo 2 de Génesis 17 en el pacto con Abraham. Y la pregunta es, ¿acaso Dios no hizo pacto con el hombre en el pasado? ¿Acaso Dios no hizo pacto con Abraham y con Noé? Bueno, veamos qué es lo que hizo Dios con Abraham y Noé. Dice el versículo 2, Génesis 17, yo estableceré, ¿qué dice el versículo? En la versión que usted tenga, mi pacto. ¿Hizo Dios pacto con Abraham? No hizo pacto. Él puso su pacto. ¿Cuál pacto? Isaías 31, Hebreos capítulo 13. Ese pacto es el que Dios hizo con Abraham. Si todavía no es difícil de entender, sigamos leyendo. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. Versículo 4. He aquí nuevamente mi pacto, no un pacto entre los dos. Mi pacto es contigo. Serás padre de muchas naciones. ¿Podía ser Abraham padre de muchas naciones si su esposa era estéril? No podía. ¿Quién hizo eso? Dios lo hizo. Nuevamente, este es un pacto que viene de Dios. Es unilateral, no es entre dos iguales. Dios hace todo, Hebreos capítulo 13 y Isaías capítulo 31, versículo 31 en adelante. Dios hace las cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y luego el versículo 7 dice, y estableceré nuevamente mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Dios hizo su pacto con él. No es lo mismo que establecer un pacto entre dos. No es lo mismo. No es lo mismo, sino que él establece su pacto, sus condiciones, sus promesas sobre Abraham y Abraham las toma por la fe. Alguien podría decir, bueno, la parte de Abraham era obedecer y salir, pero si seguimos ahondando en la escritura misma, ella nos dice, yo fui el que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos. Tú no obedeciste, yo te saqué, yo puse en tu mente, en tu corazón, la intención, la ley de Dios, y de esa forma tú saliste. ¿Se dan cuenta que si estamos entendiendo que la escritura nos está diciendo desde el mismo Génesis, no en el principio se estableció una forma distinta, en la cual Abraham y los israelitas que estaban bajo el monte Sinaí tenían que hacer y luego Dios los beneficiaba al obedecer? No, siempre fue de esta forma, solo que hemos tergiversado de alguna manera el Evangelio, porque es el Espíritu de Dios el cual toma de Cristo y nos da el poder para obedecer. Es imposible que la mente humana lo pueda hacer. Es cosa de mirar nuestra propia vida. Es muy sencillo, es muy sencillo. Mirémonos a nosotros. ¿Somos ya perfectos? ¿Obedecemos la ley de Dios? No, no lo obedecemos. No lo obedecemos, no somos perfectos. Lo hemos intentado, sí, lo hemos intentado, hacemos lo mejor que podemos, pero no somos, no somos. ¿Por qué no somos? Porque no se puede. Esto debe hacerse bajo la matemática exacta y la matemática divina es que el Espíritu Santo toma de Jesús y lo entrega. ¿Ok? Luego vemos el pacto con Noé, dice Génesis 6, 18, más estableceré, que dice nuevamente, mi pacto. Interesante, que es así como está escrito. Y lo hemos leído, creo, mal, no los que estamos aquí, sino que
en la historia, no, esto no está partiendo recién, sino que en la historia cristiana ha intentado siempre querer hacer algo por Dios. Y estarás en el arca tú y tus hijos y tus esposas y sus esposas y sus hijos. ¿Y cuál es la respuesta de Noé? En este caso, Hebreos 11, Pablo lo describe de forma magistral. Dice, por la fe Noé, es decir, creyendo en la promesa de Dios, la cual ahora ya estaba en su corazón escrita, creyendo, siendo advertido por Dios, creyendo en la advertencia, creyendo en la promesa de las cosas que aún no se veían, por temor, creyendo nuevamente, por temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o el amor a Jehová, preparó el arca en que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo, es decir, lo que él no sabía hacer. Noé no era ni constructor, ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada por el estilo. Noé no era un predicador, ni nada por el estilo, sino que por la fe él hizo estas cosas, recibió de Dios los atributos que no tenía y en 120 años él hizo lo que él no sabía hacer. No sabía hacerlo, lo recibió por la promesa y fue hecho heredero de justicia por la fe, escrito en él. Nuevamente, ¿Dios hizo pacto con los hombres en el pasado? No lo hizo. Dios estableció su pacto en ellos. Entonces, ¿qué es exactamente el antiguo pacto si no es un convenio entre Dios y el hombre? Lo leímos recién en Gálatas. El antiguo pacto es simplemente la mentalidad humana de querer hacer por nuestro intento lo que Dios nos está pidiendo. Y en contraste, el nuevo pacto es básicamente recibir lo que Dios nos está pidiendo a través de la fe. Se dan cuenta de la diferencia diametral y absoluta que hay entre las dos cosas. Por lo tanto, Gálatas nos presenta que estas dos mujeres, como el nuevo y el antiguo pacto engendra, nace del corazón humano esclavitud. ¿Esclavitud a qué cosa? Al pecado, absolutamente, porque al intentar hacer las cosas que Dios nos está pidiendo, lo único que estamos haciendo es seguir aferrándonos al pecado, aferrándonos al intento humano. Por otro lado, la libre, Sara, el nuevo pacto representa y engendra y da a luz en nuestro interior la libertad. ¿Libertad a qué? Al pecado, porque ya no dejamos de intentar. Es el Señor el que hace esto por nosotros. El antiguo pacto descansa en la capacidad humana para obedecer. Algunos dicen cuando hablamos de reforma de la salud, bueno, es que a mí me cuesta muchísimo hacer esto, ya estoy muy viejo para cambiar mis hábitos, es que para ti es más fácil, porque tú eres más joven o porque yo estoy casado con tal persona y hacer esto solo en mi familia es muy difícil, entonces me invitan a muchos lugares, asisto a muchas partes y la comida que hay allí y las excusas son 100.000. ¿Por qué? Porque está basado en el intento, en lo que yo puedo hacer, antiguo pacto, cuando el nuevo pacto está centrado en la promesa divina. Ok, no puedes comer de una manera diferente, Dios va a escribir la reforma de la salud en tu corazón y lo vas a hacer al instante. Creer eso. ¿Y por qué eso no ocurre? Porque nos falta fe. ¿Y la fe de dónde viene? De las escrituras. La fe viene del oír de la palabra de Dios. Entonces lo que falta es más estar con la palabra de Dios y específicamente con una cosa de la palabra, que lo vamos a leer enseguida, lo cual está allí en 2 Corintios 3, 3 al 18, que es pasar tiempo con Jesús, mirar a Cristo a cara descubierta por la cual somos transformados como por el Espíritu de Dios. Es decir, mirando a Jesús, contemplándolo cara a cara, a través de las Escrituras es como somos transformados. La transformación viene de ahí. De esa forma el Espíritu Santo toma aquello por lo cual creemos que es Jesucristo, creemos en la promesa y el Espíritu Santo hace realidad eso. Toma la promesa, toma lo que Jesús ha cumplido, su función, sus méritos que están basados en el sacrificio perfecto de Cristo, lo toma y lo entrega a la persona, lo coloca en el corazón y lo hace realidad. De esa manera es como es posible. El antiguo pacto exalta las obras del ser humano, las exalta. Nos sentimos tan increíbles porque no somos como el resto de los hermanos que comen y beben ciertas cosas. No somos como el resto que participa de ciertas festividades y hace algunas cosas que son festividades paganas. Nosotros no, estamos muy lejos de esas cosas, incluso tratándose de nuestro mismo medio. Exalta la obra humana, cuando en realidad el nuevo pacto exalta la fe de Jesús, exalta la gracia, el poder de Dios para que yo pueda hacer esto. El verdadero siervo de Dios
no se exalta a sí mismo, es humilde, se mantiene con la cabeza agacho porque sabe que él no puede hacer esto, sino que Dios lo ha hecho por él. Entonces, ¿el antiguo pacto y el nuevo pacto son dos caminos para la salvación? No. Antes los antiguos en el Antiguo Testamento fueron salvados según el Antiguo Pacto y los del Nuevo Testamento son salvados bajo el Nuevo Pacto. No. Todos los que vivieron desde Adán hasta nuestros tiempos y hasta el final del tiempo, todos son salvados bajo el mismo pacto, pacto eterno o nuevo pacto que se menciona también en la Escritura, bajo las mismas condiciones. El Antiguo Pacto solamente es una mentalidad. Eso es lo que se simboliza en las Escrituras y Pablo lo describe súper bien, y hay otro capítulo en lo cual lo describe, que lo vamos a leer ahora, que es Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 18. Aquí también hace la misma descripción Pablo, Segunda de Corintios, capítulo 3, y ahonda en la misma idea para poder dejar establecido que Dios no ha establecido dos formas de salvar, sino que siempre ha sido la misma y una. Dios es el que hace la obra. Es imposible que el ser humano pueda salvarse a sí mismo. Como lo dijo John Wesley y como está establecido en el Camino a Cristo, en el capítulo 2, el que quiere ser salvado es el que entiende que no puede salvarse a sí mismo, por lo tanto necesitamos de un Salvador. Capítulo 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Nosotros somos una carta escrita por el Señor en forma simbólica, ministrada por nosotros, dice acá, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios va escribiendo nuestra propia vida en términos de lo que es correcto, va depositando nuevamente en nuestra vida, ¿qué cosa? La ley de Dios, escribiéndola. Nuevo pacto, Jeremías 31. El Espíritu Santo es el que hace eso. Él es el que se hace eficaz. ¿Te acuerdas lo que decía la cita del deseo de la gente? Sin la intercesión del Espíritu Santo, incluso la muerte de Jesús en la cruz hubiese sido ineficaz, no hubiese servido para nada. Es la obra de la tercera persona de la divinidad, la cual hace eficaz que el sacrificio de Cristo sea posible para nosotros, tenga efecto. De esta forma, el Espíritu Santo escribe la ley en el corazón, la ley que Jesús guardó, la personificación de Jesús, porque la ley es la personificación de Cristo, amando a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios y amando al prójimo, entregándose todo y todo por el ser humano. Entonces, el Espíritu Santo escribe eso en el corazón. Y dice lo siguiente después, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Por lo tanto, el antiguo pacto escribe la ley no en la mente, no en el corazón, no con manos divinas, sino que la escribe en tablas, es decir, la hace por obras. Monte Sinaí, el intento del ser humano por obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Ahí se presentan los dos símbolos. El nuevo pacto, el antiguo pacto, es el intento del ser humano por obedecer la ley de Dios y está escrito en tablas de piedra. Y en este caso, el nuevo pacto está escrito por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Versículo 6 dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El antiguo pacto nos mata, literalmente. Vamos derecho a la muerte si seguimos intentando guardar la ley de Dios, si seguimos intentándolo por nuestros propios méritos. A eso me refiero claramente. Si seguimos intentando obedecer la reforma de la salud por nuestros propios méritos, y me refiero tanto a la reforma de la salud porque entendemos que la reforma de la salud es el estilo de vida en todas las cosas, por eso hablo de eso. Entonces, si seguimos intentando la reforma de la salud por nuestros propios méritos, vamos a llegar aquí a la muerte, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Dice, sino que porque la letra mata, más el espíritu vivifica, es decir, el antiguo pacto nos lleva a la muerte. El intentar obedecer va a la muerte, segura, absolutamente, más el nuevo pacto nos lleva a la vida, y la vida
eterna, dijo el Señor. Por lo tanto, nos lleva a Jesús, quien es la vida, el Espíritu Santo, grabando la ley en el corazón, grabando a Jesús mismo en nuestro interior, claramente obtenemos la vida. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es decir, el antiguo pacto es un ministerio de condenación, directo a la muerte eterna, a la muerte por el fuego en la tercera venida del Señor después del milenio, que es la muerte segunda. Y en este caso, el nuevo pacto apunta a un misterio de justificación. Al recibir el nuevo pacto, al ser grabado esto en nuestra mente, automáticamente aceptamos la justificación, la limpieza que viene por nuestro Señor Jesucristo. No lo voy a leer porque lo tengo en el celular y estoy ahora en el Zoom. No lo puedo leer, pero hay un folleto del 2017, si ustedes quieren buscarlo, del año 2017, el cual se llamaba El Evangelio en Gálatas. Tal vez alguno de ustedes se acuerda de ese folleto, El Evangelio en Gálatas del 2017. Ese, en la lección número 10, presenta los dos pactos, lección número 10, los dos pactos, por ahí en septiembre aproximadamente. Entonces, en la página 67 se nos muestra allí el autor, en el día sábado, hace una descripción de lo que son los dos pactos. Y dice más o menos así, los dos pactos no son dos dispensaciones de tiempo, no son dos formas de poder ser salvados, sino que los dos pactos representan las dos mentalidades humanas. Una presenta la mentalidad humana en la cual la persona quiere ser salvo, esa es el pacto antiguo, el antiguo pacto, la mentalidad humana con la cual yo creo que debo obedecer, y eso es una mentalidad gravísima que la tenemos muy inserta en nuestra mente. Dios nos dice y queremos hacerlo, y tal vez no lo hacemos con mala voluntad o con mala intención, pero eso es antiguo pacto, debemos entenderlo así. La Biblia no presenta que esa es la manera de hacer las cosas. Antiguo pacto. Y luego dice, y esa es la manera de Caín. Caín intentó hacer esto, lo que Dios le pedía, y trajo lo que era correcto. Pero el nuevo pacto es lo que hizo Abel, que es recibir de Dios su ofrenda, recibir de Dios y poner en Dios, en la mente de Abel, el sacrificio correcto. Y alguien podría decir, bueno, Abel también hizo el intento, hizo lo mejor que podía, que en este caso es traer la oveja, obedeció. Alguien podría ponerlo desde esa vereda. No, en realidad no, porque Abel puso su confianza en el Cordero. ¿Qué era el Cordero? Jesús, el Mesías, el que había de venir, la simiente que se le fue prometido a su mamá, a Eva, en Génesis 3:15, la simiente la cual aplastaría la cabeza de la serpiente, destruiría y terminaría el gran conflicto. Entonces Abel confió en ese Mesías, su fe estaba basada en eso, no simplemente en lo mejor de lo mejor. Se debía de presentar el Cordero perfecto porque era simplemente un símbolo de el que debía de venir. Eso lo tenía claro Abel. Y en este caso, Caín presentó lo mejor que pudo. Entonces, el Señor nos muestra a través de las Escrituras, creo que demasiado claro, esto no me parece que sea un forzar el Evangelio, porque claramente Hebreos 13 y Isaías 31 nos está mostrando que Dios es el que hace esto por nosotros. Leo, para ya ir finalizando, un par de cosas más. Aquí tengo un libro que se llama El Pacto Eterno. Este fue escrito por una autora chilena. Lamentablemente no es tan físico, no estoy seguro si se venderá de forma online o en PDF, pero al menos acá está solo físico. Es un libro literalmente nuevo, dice lo siguiente en el capítulo El Pacto Eterno, obviamente. Tiene varios capítulos acerca del plan de salvación. Y habla aquí y dice lo siguiente. La divinidad se conmovió de la piedad humana, la divinidad, es decir, toda la divinidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismo a la obra de formar el plan de salvación, de redención. Es decir, este plan que fue formado, que ustedes bien conocen, antes de la fundación del mundo, por la cual el Cordero ha sido inmolado antes de la fundación del mundo, fue hecho antes de que entrara el mundo en pecado, antes. Y en este caso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar el plan de la redención.
Cuando hablamos del pacto eterno, no estamos hablando de algo que fue hecho durante la marcha, como el pacto antiguo, que es un intento de poder obedecer. No, sino que es algo que está hecho desde antes. Fíjense lo que dice ella en relación a Hebreos 13, 20-21, pacto eterno. Dice, el pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido desde toda la eternidad y es llamado el pacto eterno. Este pacto eterno Dios lo hizo siempre. Es decir, el nuevo pacto ha existido siempre, ha estado siempre en las escrituras. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham y le dice a Noé, estableceré mi pacto sobre ustedes, ¿qué es lo que está diciendo? Pacto eterno, nuevo pacto. Le está estableciendo el pacto que fue hecho a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que es Abraham? ¿Qué es lo que Noé? ¿Qué es lo que somos nosotros? Vamos a leerlo a través de esta otra cita, donde presenta que el hombre no es uno con Dios en un pacto donde los dos se ponen de acuerdo, sino que es simplemente un beneficiario. Dice lo siguiente, la siguiente cita del 6 de enero, dice, Dios propone cooperación a sus frágiles y descarriadas criaturas a quienes Él ha colocado en terreno ventajoso. Es decir, en primer lugar se nos dice, y esto está en muchos lugares, propone cooperación, pero eso no es un pacto. No, esto es cooperación y es algo muy distinto. Ahora la cooperación no es antes de que el hombre pueda recibir los atributos, es después de que haya recibido los atributos. De otra manera sería antiguo pacto. Intenta hacerlo y de esa manera estamos trabajando juntos. No, tienes que recibir primero para que trabajemos juntos. Fíjense lo que dice la cita. Por un lado, hay infinita sabiduría, bondad y compasión y poder de parte de Dios. Y por otro lado, en el ser humano hay debilidad, pecaminosidad, absoluta impotencia, pobreza y dependencia. ¿Qué pacto podría haber entre esta diferencia absoluta entre los dos? No podría haber nada. El hombre se le da el privilegio de trabajar con Dios, siempre y cuando trabajar con Dios en la salvación de su propia alma, siempre y cuando ha de recibir. Es decir, esto es como la matemática, sí y solo sí. Cuando recibe de Cristo como su Salvador personal y ha de creer en Él. Recibir y creer, eso es la parte del pacto nuestra. Recibir y creer, no hacer. Recibir y creer es nuestra parte en el contrato, dice la sierva de Dios. Es nuestra parte en el contrato. Alguien todavía un poquito más interesado por el estudio de la Escritura, ahí hay un autor, Francisco Lacueva, el cual escribió en relación a Mateo 26, 28, donde dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos derramaré para remisión de los pecados. Él dice y él describe lo que significa pacto en este versículo, que es una palabra griega que significa diateque. Esta palabra griega que significa diateque no implica un convenio con otra persona. No implica un convenio con otra persona. Porque esa palabra que implica convenio con otra persona es otra palabra griega que es sinteke, que es distinta. Y esa palabra no aparece en la escritura. Un convenio entre dos no aparece. Hasta ese nivel debiéramos nosotros llegar a entender. Dios no quiere hacer un convenio con otra persona. No, Él establece su propio convenio sobre nosotros porque sabe que somos débiles, pecaminosos, impotentes y pobres. Por lo tanto, Él ofrece en su plena sabiduría infinita, bondad y compasión y poder lo que no podemos hacer. ¿Cuál es nuestra parte del contrato o del pacto? Recibir y creer. Recibir y creer. Esa es nuestra parte del pacto. Quiero terminar simplemente con esto. Y bueno, vamos. Esto es todavía más sencillo cuando uno está en la iglesia, puede ver los rostros de las personas y preguntar y recibir una respuesta. No, yo no espero recibir una respuesta, pero cada uno en su mente piénselo. Yo voy a ir respondiendo para que podamos ir avanzando. Entonces, para poder entender antiguo pacto y nuevo pacto, ¿qué sería la siguiente frase? Que es muy común en nosotros decirlo así. Ve al Señor, busca al Señor, porque estamos perdidos, tenemos una necesidad, y entonces le decimos a alguien, busca al Señor, ve al Señor. ¿Qué sería esa frase? ¿Antiguo pacto o nuevo pacto? En términos de lo que hemos hablado, esto es estrictamente antiguo pacto. Tú ve, utiliza tu sabiduría, tu conciencia, tus miembros incluso para ir al Señor.
busca al Señor es antiguo pacto porque nosotros estamos intentando hacerlo. Pero el nuevo pacto más bien debiera ser, Él nos está buscando a nosotros. Jesús es el que viene a nosotros. Y esto es lo que ocurre en toda la Escritura. Es Dios es el que nos ha buscado. Es Dios es el que se ha hecho hombre. Nosotros no hemos subido al cielo para alcanzar nada. Dios vino y se rebajó y se humilló para poder hacer esto. No, Timoteo dice lo siguiente, no es que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que es Dios quien nos ha amado a nosotros. Él nos amó primero. Él es el que produce esa intención en nosotros de amar porque la coloca escrita en el corazón. Entonces, antiguo pacto es intentar ir a Dios. Dios es el que viene. Y el querer ir a Dios nace producto de que Él ha escrito esto en nuestro corazón, dice Pablo, Filipenses 2:13. El querer como el hacer vienen de Dios. No vamos a Dios porque queremos. Dios ha colocado esto en el corazón. Esto puede ser antes o después, pero siempre Dios lo coloca. No es una intención del ser humano. Basta de hacerlo nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Eso es antiguo pacto. Otra frase podría ser la fe en Jesús. Eso es nuevo o antiguo pacto. Lamentablemente y extrañamente es antiguo pacto. La fe en Jesús. Debemos tener fe en Jesús. ¿Por qué es antiguo pacto? Porque Apocalipsis nos dice claramente que los que estarán de pie delante de Dios y los que serán salvos no son los que tienen fe en Jesús, sino son los que tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Es decir, la fe de Jesús, los méritos y la obediencia perfecta de Jesús a través del Espíritu Santo ha sido grabada con sangre, escrita en la mente, en el corazón, escrita en la mente, escrita allí a través del Espíritu Santo. La obediencia de Jesús es escrita. Por lo tanto, ya no solamente tenemos la fe en alguien, la cual es absolutamente más superior que nosotros, y queremos imitarlo, ya dejaremos de hacer eso porque es imposible, sino que más bien hemos recibido esa imitación, ese grabado en nosotros, somos esculpidos y ahora esa piedra puede reflejar perfectamente a Jesús y ese Jesús está dentro de nosotros y tenemos la fe de Jesús, la misma fe que Jesús por la cual él triunfó a la tentación y vivió sin pecado en la tierra. Se dan cuenta las diferencias y son diferencias de lenguaje simplemente de cómo nosotros llevamos el evangelio que reflejan simplemente la mentalidad con la cual nosotros somos cristianos. Tenemos que comenzar a alejarnos de estas ideas porque realmente eso no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Algo todavía más difícil podría ser, bueno, ya estoy arrepentido, ya y entendiendo que el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento. Jesús da el arrepentimiento a Israel, dice el libro de Hechos, pero el Espíritu Santo nos convence de eso y nos entrega el arrepentimiento que viene de Jesús. No es el Espíritu Santo el que da arrepentimiento, el Espíritu Santo convence de arrepentimiento y nos da el arrepentimiento de Cristo, ¿ok? Jesús nos da y lo entrega. Siempre el Espíritu Santo está haciendo eso, porque no habla de lo suyo, sino que Él vino a representar a Jesús, Él entrega de Jesús. Entonces, no usa su poder, él toma, bueno, tiene el poder que tiene para tomar de Jesús, pero no entrega de lo suyo, sino que él no habla de sí mismo, toma de Jesús y lo da. Esa es la función, es un atributo del Espíritu Santo negarse a sí mismo también, como Jesús se negó a sí mismo al venir a la tierra. Por lo tanto, ya arrepentido, entendiendo que esto es lo correcto, decimos, Dios perdona nuestros pecados. ¿Qué sería esto, nuevo o antiguo pacto? Esto está muy difícil, está muy difícil. Pero, y tengan paciencia porque lo vamos a explicar, no es nuevo pacto, sino que es antiguo pacto. ¿Por qué? Porque colocamos a Dios en una posición en la cual, ok, Dios, yo ya hice mi parte, entendiendo incluso que esto viene de Dios, que ya estoy arrepentido y estoy presentando a través de mis palabras el arrepentimiento a ti, Señor. Entonces ya estoy arrepentido, hice mi parte, ahora necesito el perdón de vuelta. ¿Qué sería eso? Un convenio entre dos partes. Y hemos entendido que eso no es lo que Dios hace. Por lo tanto, el perdón no es lo que Dios entrega en la oración. ¿Por qué? Porque el perdón ya ha sido dado en la cruz. Esto está en Efesios, no lo vamos a leer ahora, Efesios 1, 3 al 7. El perdón fue dado en la cruz. Todos los pecados han sido ya perdonados, todos. Esto no es salvo siempre salvo, no.
Los pecados han sido dados. Ahora lo que debe suceder es que el pecador acepte el regalo de la salvación, porque el perdón ya fue dado. Por lo tanto, la persona cuando va a Dios arrepentido no le pide a Dios que lo perdone, porque obligaría a Dios a darle algo por lo cual yo estoy haciendo, un contrato entre dos, sino que más bien lo que le pide a Dios es: Dios, límpiame con tu sangre, graba en mi mente la ley de Dios. ¿Se fijan la diferencia abismal que existe entre una cosa y otra? Nosotros colocamos a Dios con nuestro lenguaje en una posición en la cual lo obligamos a entregarnos algo por lo cual yo estoy haciendo. Y eso no debe ser así. Dios da todo por pura gracia. Él dio el arrepentimiento, el perdón ya lo dio, y simplemente ahora yo voy por la fe a decirle a Dios: ok, Dios, acepto que me laves, que me limpies y que me entregues tu ley en mi corazón. Lo acepto. El perdón ya Dios lo ha dado en la cruz. Y cuando la persona no acepta ese perdón o no acepta ser limpiado con la sangre en estricto rigor, al final del tiempo los pecados van a volver a él, como sucedía en el día de la expiación, y eran enviados al desierto y morían. Vamos a ver solamente dos ejemplos más, no lo vamos a leer por el tiempo también, pero para que quede más claro esta idea. En Josué 1:9 dice: esfuérzate y sé valiente. Esta es casi una frase, un eslogan para muchísimos. Esfuérzate y sé valiente. Si nosotros solamente cortáramos el versículo y lo dejáramos ahí, esto sería absolutamente antiguo pacto, porque está basado en el poder de Josué para hacer una obra. Esfuérzate, José, y sé valiente. Es decir, Josué dijo: sí, me voy a esforzar, voy a hacer lo mejor que pueda, Señor, por tu obra. Antiguo pacto. Pero el versículo no termina ahí, porque el versículo dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo. ¿Dónde está Dios con Josué? En su mente. Grabaré en tu mente y en tu corazón mi ley. Dios había escrito en Josué el poder para esforzarse, para ser valiente. Entonces ahora Dios le dice claramente a José: haz lo que está en tu corazón, haz lo que está en tu mente. ¿Y qué es eso que está en la mente? Jesús está en la mente. El Espíritu Santo la colocó en Josué y ahora Josué tiene el poder para esforzarse. Por eso que Dios le dice eso. Otro ejemplo de la Biblia, y este también lo utilizamos como un eslogan: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá delante de mí? Envíame a mí, yo iré, dice Isaías. Yo iré, yo voy. Hoy día eso es un eslogan que se utiliza para los jóvenes. ¿Quién quiere ir al sudeste asiático? ¿Quién iría a China? ¿Quién quiere ir al África? ¿Quién quiere ir a Europa incluso a hacer la obra misionera? Yo iré, yo voy. Pero la experiencia de Isaías no es solamente esa. La experiencia de Isaías parte desde el versículo 1 hasta ese versículo, si mal no recuerdo, es el versículo 12 o 10 o 12, donde él dice esa declaración. Pero él, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, él tiene una experiencia profunda de transformación. Siendo Isaías un profeta, Isaías se convence de que está muerto, porque Isaías estaba intentando hacer la obra de Dios. De hecho, Elena White cita esto y dice que Isaías se sentía superior por ser un profeta. Pero él, al tener esa experiencia con Dios, dice: ay de mí que soy muerto. Viene el ángel y toma un carbón encendido que representa la justificación de Cristo, representa su sangre, y toca sus labios y le dice que ha quedado limpio. Entonces Isaías ahora tiene el Espíritu de Dios, el cual ha colocado de Jesús sus méritos. Su ley ha sido grabada en el corazón, y cuando Dios pregunta: ¿a quién enviaré?, Isaías tiene a Jesús en su interior. Entonces: envíame a mí. Aquí yo estoy, envíame a mí. A Jesús mismo, porque está en su interior. Eso es nuevo pacto, pacto eterno. Desde un principio ha existido. No, Dios no quiere el intento del ser humano. No, envíame a mí y yo intentaré hacerlo. No, a Jesucristo en el interior, nuestra esperanza, nacida desde el interior. Un ejemplo todavía más difícil, en Lucas capítulo 24, versículo 47 al 49, que es uno de los eslogans que utilizamos para la mismísima obra misionera, nos habla acerca de la obra que tenemos que hacer. Y esto se predica desde muchos púlpitos y dice, versículo 47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados a toda nación, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Si tomamos esto y decimos: tenemos que hacer la misión y cumplir la obra de Dios,
Eso es antiguo pacto si cortamos lo que dice después el versículo. Es antiguo pacto porque está basado en que, ok, Dios, entendemos tu evangelio, lo hemos recibido, es como una arenga, así una arenga. Y ahora lo vamos a hacer, Señor. Vamos a predicar tu evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua porque es lo correcto. Y aunque sea correcto, lo hemos dicho, pero eso es antiguo pacto porque está basado en las obras del ser humano. Pero gloria a Dios que el versículo no termina ahí, dice 49. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad, en Jerusalén, hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Que debía venir el Espíritu Santo e investirlos con el poder, grabar en sus mentes y en su corazón lo que ellos no tenían. Quédense, no hagan ninguna obra misionera hasta que reciban el poder de Dios. Una vez que eso se cumpla, vayan a toda lengua, tribu, nación y pueblo y hagan lo que tienen que hacer. Pero antes no tienen nada que entregar. Solamente es un intento frío, sin vida, de muerte y de condenación por hacer la obra de Dios. La obra de Dios es la única que nace del corazón. En Romanos 4, tampoco lo vamos a buscar, allí aparecen estos obreros del Señor, aquellos obreros que, dice Pablo, el obrero que trabaja y espera un sueldo, Dios es deudor para con esas personas, porque tiene que pagarles por lo que han hecho. Pero el que no trabaja, el salario le es contado por gracia, es un regalo solamente. El antiguo pacto coloca a Dios a través de nuestros intentos como un deudor para con nosotros. Y Dios no es eso, porque Dios vino Él por su propia voluntad. Él ha dado a su Hijo al mundo, como dice Juan 3:16. Él ha dado a su Hijo al mundo. Lo ha dado, Él lo ha dado. Él se dio a sí mismo. Y por otro lado, aquel que no trabaja, porque no hemos trabajado por nuestra propia salvación, sino que Dios lo ha puesto en nuestro interior, este poder, esto es un regalo, absolutamente. Gloria a Dios, porque sin la intervención del Espíritu Santo, el nuevo pacto o el pacto que ha existido por toda la eternidad, pacto eterno con el cual Abraham pudo obedecer finalmente y dejar de intentar hacerlo por sus propios méritos, con las cuales terminó teniendo un hijo, y Noé, que también creyó por la fe e hizo lo que tenía que hacer, en 120 años por la fe se convirtió en un pregonero de justicia, y así cada uno de los patriarcas y profetas, y por supuesto todos los que han vivido hasta este tiempo y que han hecho obras de justicia, lo han recibido de parte del Señor como un regalo. La invitación, hermanos, es a que dejemos de intentar guardar sus mandamientos. Pidámosle a Dios que grabe esto en nuestro corazón. ¿Cómo es que se debe producir eso? Revisando la escritura, la fe por la cual creemos que la ley es grabada en el corazón, viene por el oír, viene por el leer la palabra del Señor. Y leo este último versículo, el cual estaba en el mismo capítulo 3, pero al final, versículo 18, dice así desde el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Lamentablemente, cuando leemos a Moisés, la ley de Dios que él ha dado ahí en Éxodo 20, el velo está puesto sobre nosotros porque seguimos intentando guardar esos mandamientos que son imposibles para nuestra raza. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo es quitado. Ahora sí podemos ver a Dios como debe ser, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el espíritu de Dios, Dios no solamente es Jesús que ha venido en la carne, Dios también es el Espíritu Santo, el cual puede estar en todo lugar, en nuestras mentes y en toda parte, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Gloria a Dios por eso. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, contemplando a Jesús sin velo, contemplándolo cara a cara, somos transformados. Mientras más miremos la palabra de Dios, somos transformados por ella. Mientras más contemplemos a Cristo, somos transformados por contemplación a la misma imagen, es decir, a la perfección de la gloria de Dios.
de la gloria en gloria, como está escrito, como por el Espíritu del Señor. Esto se produce de esta manera. La transformación está basada en la contemplación. Creer en Jesús a través del Espíritu Santo es como esto se produce. Vamos a orar para que esto sea posible, porque esto no es parábola, no es alegoría. Ahora sí estamos hablando en palabras reales. Esto debe suceder y va a suceder. Aunque nosotros no suceda en nosotros, va a suceder en otros, porque está escrito así. Aquellos que serán salvos y los que se presentarán delante de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Oremos. Señor del cielo, gracias, Padre, porque su palabra es muy, muy clara. Gloria a Dios porque la hemos revisado y hemos entendido claramente que tenemos que dejar de intentar hacer las cosas por nosotros mismos. Aunque se trate de algo incluso realmente digno de hacer, debemos pedir a Dios el poder para que se haga. Que lo escriba en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Allí se resalta la personificación del Espíritu, la persona a la cual ha venido como el consolador, aquel que ha venido para poder tomar de Jesús y dárnoslo a saber. Gloria a Dios porque usted ha enviado a su Espíritu para que así lo que Jesús ha ganado en la carne sea en nuestra mente. Gloria a Dios, Señor. Bendiga a cada uno de los presentes y usted siga inspirando a los predicadores para presentar al Espíritu Santo desde las Escrituras y no como aquel que podemos utilizar y no como aquel que podemos usar a nuestra conveniencia, sino que Él pueda ponerse en nosotros para andar como usted lo estime conveniente. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén.